Perdón, hermano, es que se me acabó el tiempo, ¿verdad? Por eso le decía que pues somos nuevos en esto, hermano, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar con lo que estábamos hablando. Hablamos acerca de las congregaciones, que antes, hermano, no había, o sea, era la única forma de congregarse, ¿verdad? Era la única manera. Por eso el apóstol Pablo daba ese consejo que no se dejaran de congregar, ¿verdad? Porque eran almas que tenían hambre, hambre de la palabra del Señor. Pero con el transcurso con el paso de la historia, hermano, pues el diablo, ¿verdad? El Señor lo reprenda, ha hecho muy bien su trabajo y ha tergiversado la escritura, hermano, ha metido tantas doctrinas, ¿verdad? Mm, de hombre, herejías, y el hombre, el cristiano, se las ha comido, hermano. Todas se las ha comido y todo por no escudriñar. Entonces, en base a eso, hermano, nosotros hemos decidido, ¿verdad?, hacer este canal para empezar a hablar de la escritura, lo que es la sana doctrina, lo que Dios nos está mostrando, Dios nos está revelando, como lo hizo con el apóstol Pedro, cuando él hacía la afirmación, ¿verdad?, que el Mesías era el Hijo de Dios, que era el Cristo, ¿verdad? Pero era una revelación que le daba directamente el Padre, ¿verdad? Cuando Jesús mismo le hacía esta aseveración y le decía: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, hermano, con esto, hermano, es lo que nosotros necesitamos, es lo que nos hace falta, ¿verdad? Dejar de interpretar las interpretaciones del hombre, ¿verdad? O sea, tenemos que cortar, hermano, tenemos que cortar el hilo, ¿verdad? Porque es lo que hoy pasa, o sea, ahora los predicadores predican predicaciones de otros predicadores, ¿sí? Y esos predicadores a los cuales el predicador le copió, ese predicador también toma la predicación de otro predicador. Entonces, se va predicación tras predicación. Entonces, ¿qué es lo que llevan al púlpito? Llevan puro, puro alimento chatarra, puro alimento reciclado, ¿verdad? Puras predicaciones que la verdad tienen gran parte que no se apega a la escritura. Entonces, pues eso es el problema, hermano, que ya hoy en día el predicador, sus sermones son predicaciones que bajan del YouTube, que bajan de predicadores y sin darse cuenta o sin hacer un examen si la predicación, la palabra es correcta o se apega a la escritura. Entonces ellos lanzan una interpretación de una mala interpretación. Entonces ese es el problema, hermano. Entonces hoy en día nosotros pues Dios nos ha inquietado, ¿verdad? Y el Espíritu del Eterno nos ha movido a que pues sea una interpretación correcta de parte del Señor, ¿verdad? Y hoy, hermano, yo quiero tocar un tema acerca de lo que es la gracia, ¿verdad? Es un tema también muy importante para nosotros los que seguimos al Mesías, para nosotros como discípulos, aún para los cristianos, ¿verdad?, de hoy en día. Es un tema importante porque a través de toda la ignorancia que hay dentro del Evangelio, dentro de los hermanos, se ha tenido un mal concepto acerca de lo que es la gracia, ¿verdad? Se ha confundido, ¿verdad? Muchos han tomado la gracia como si fuera una libertad para seguir pecando, para seguir viviendo en el pecado, cuando no es así, hermano. Cuando tenemos que aprender, ¿verdad? Aprender a definir, a aprender lo que es la definición, lo que es el significado según la escritura y no según el hombre, no según la persona, porque acuérdese que la sabiduría del hombre es animal y es diabólica, y el hombre, nosotros como hombres, hermanos, estamos llenos de errores, nos equivocamos, somos insuficientes, ¿ah? Entonces sabemos que toda la sabiduría correcta, la sabiduría verdadera proviene de lo alto, proviene del Padre de las luces, y es la sabiduría que nosotros tenemos que tener, es la que tenemos que adoptar en nuestra vida, ¿verdad? Pero ¿cómo es? A través de la escritura, a través de la comunión con Dios, a través de la oración, a través de los ayunos, hermanos, son necesarios en la vida del creyente, porque a través del ayuno se rompe tantas ataduras, tantas ligaduras, pasiones en la carne, pasiones en nuestras mentes, en nuestro corazón, que confunden y engañan. Entonces, hermano, el punto el tema el título de este tema acerca de qué es la gracia, eh, vamos a leer la escritura en el libro de los Efesios, capítulo 2, donde dice la escritura en el versículo 8, dice:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, ¿verdad? Este versículo, hermano, yo creo que es el punto de partida para el tema que queremos hermano, interpretar, o que queremos llevar, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque si leemos, hermano, detalladamente y detenidamente, dice ahí, dice, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Entonces, la palabra dice, por gracia sois salvos, ¿verdad? Entonces dice, por medio de la fe, y luego dice, y esto no es de usted, dice, pues es un don de Dios, ¿verdad? ¿Qué es un don, hermano? Dice, es un don de Dios. Fíjese bien, nosotros tenemos que tener, hermano, cuidado acerca de lo que es la gracia y lo que es un don de Dios, ¿sí? Un don de Dios, fíjese bien, hermano. ¿Qué significa esto? Le voy a poner un ejemplo, hablando, un ejemplo terrenalmente. Vamos a una empresa. Cuando uno comienza a trabajar en una empresa, hermano, pues como todos, ¿verdad? Como todos, esto es natural. Dicen por ahí, ¿verdad? Andamos sobre de un hueso, ¿verdad? Un hueso un poco mejor, ¿verdad? Algo que podamos, ahora sí que rascarle un poquito más y pueda traer beneficio a nosotros, ¿verdad? Entonces, hay ciertas maneras que hace uno para poder uno atraer la atención, ya sea del, del líder, ya sea del gerente o ya sea del patrón. ¿Qué es lo que se hace? O sea, se les empieza uno ahí a meter, ¿verdad? Como que ahí les empieza uno a hacer la barbilla, como que uno empieza a buscar que se fijen en uno. Y muchas personas lo logran, hermano, pero ¿cómo lo logran? Lo logran a base de qué? A base de chismes, a base de andar ahí de barberos, de andar ahí, no sé, haciéndoles favores que pues ellos mismos, hablando de los líderes o de los patrones, pues ellos mismos no toman en cuenta, hermano. Pero no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó, donde yo empecé a trabajar aquí en Torreón, Coahuila. Cuando yo empecé a trabajar, yo entré a una empresa donde yo no sabía nada, no conocía nada, pero pues yo entré como un ayudante y pues nuestro deseo era trabajar, era superarnos, ¿verdad? Y empezamos allí a echarle ganas, ¿sí? Nosotros íbamos recién salidos de un centro de rehabilitación cristiano, y en ese tiempo que estábamos ahí recluidos, pues había una comunión más estrecha con el Señor, ¿verdad? Y pues Dios nos daba, fíjese bien lo que le voy a decir, Dios nos daba gracia para con los hombres. Es un don, ese es un don, ¿verdad? Porque no todos los seres humanos tienen gracia. Es un don que Dios da, hermano, que Dios da. Ahí en la escritura hay una porción donde dice, no es referente a la gracia, pero es algo similar, ¿verdad? Cuando habla acerca de que cuando nuestros caminos son agradables delante del Señor, Él nos hace estar en paz aún hasta con nuestros propios enemigos. Entonces, la gracia el tema de la gracia es algo similar, hermano. Cuando nuestros caminos son agradables delante del Señor, Dios nos da gracia para con los hombres. Y fue lo que sucedió en lo personal, ¿verdad? Me dio gracia para con ciertas personas que tenían un nivel, que tenían una jerarquía ahí en la empresa, y pues me empezaron a subir de puesto, me empezaron a subir de sueldo. Pero ¿por qué, hermano? O sea, porque Dios me había dado gracia para con los encargados y hasta para con el patrón, y hasta hoy en día. Hasta hoy en día, o sea, el patrón hace muy buenos comentarios de uno. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos da gracia, es un don de Dios. Pero fíjese bien, hermano, no confundamos las cosas, ¿sí? O sea, gracia, mi hermano, no es un boleto, no es un boleto para pecar. O sea, no confundamos las cosas. Gracia y misericordia son dos palabras muy diferentes y tienen muy diferente significado. Son conceptos muy diferentes. Gracia y misericordia, ¿sí? Gracia, hermano. Gracia, por gracia. La escritura dice aquí donde leímos, hermano, en el libro de los Efesios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Dice, y esto no es de ustedes, dice, pues es un don de Dios. Fíjese bien, por gracia, o sea, hallamos gracia, mi hermano. Hallamos gracia delante de Dios, aun aunque nosotros hubiéramos sido pecadores, aun aunque nosotros estuviéramos perdidos, hallamos gracia delante de Dios, ¿sí? Delante de Dios. Y en base a la gracia, mi hermano, vino la misericordia, ¿sí? La misericordia del Señor. Pero fíjese bien, hermano, o sea, cómo se ha confundido esta palabra, ¿verdad? En el libro de Judas, capítulo 1, fíjese lo que dice Judas, capítulo 1. Vamos a la escritura. Judas capítulo 1, que sabemos que pues nada más es un capítulo. Dice mi hermano en el versículo, lo va a lectura del 1 en adelante, dice así. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dice: misericordia y paz, amor os sean multiplicados. Misericordia, ¿sí? Misericordia y paz y amor, dice, os sean multiplicados. Luego dice acerca de las falsas doctrinas y los falsos maestros, que es de lo que estábamos hablando, ¿sale? El diablo trabajando, hermano, constantemente ha infiltrado, ¿verdad?, falsos maestros y las falsas doctrinas a las congregaciones. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros exhortando a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice, versículo 4, dice, fíjese bien lo que dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, dice, para esta condenación. Dice, hombres impíos, dice, que convierten en libertinaje, dice, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese lo que dice, hermano: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Sale? Entonces, como título de este tema, es así, o sea, ¿qué es la gracia? Es un boleto para pecar, que es lo que hoy en día el cristiano, el creyente, es lo que piensa, ¿verdad? Que como estamos bajo la gracia, ¿verdad?, que hay perdón de parte de Dios, hay misericordia, ¿sí? Y Dios nos perdona. Y luego tomamos la escritura y la tergiversamos y luego decimos, ¿verdad?, que pues Dios es bueno, que Él no puede negarse a sí mismo, ¿sí? Pero fíjese bien, hermano, cuando Él dice que no puede negarse a sí mismo, está hablando acerca de que si nosotros, hermano, hacemos mal, va a haber consecuencias, las que Él da en la escritura, que son causa de nuestra rebeldía. Cuando dice que no puede negarse a sí mismo, o sea, Él no se puede contradecir. Si Él nos dice en la escritura que hay un pago para nuestro pecado, va a haber un pago, hermano, el cual tenemos nosotros que pagar la consecuencia del pecado. O sea, no porque Dios es bueno y Dios es amor y yo voy a pecar y Dios me perdona y si tan se acabó, borrón y cuenta nueva. O sea, no es tan así, hermano, no es tan como lo creemos. Sí, ok, borrón y cuenta nueva, cuando le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona porque es amplio en perdonar, ¿verdad? Es amplio en perdonar, es amplio en misericordia, ¿sí? Pero nosotros, hermano, vamos a recoger los frutos de lo que sembramos, ¿sí? Y en base al pecado que nosotros hagamos, ese pecado, todo pecado trae consecuencia, ¿verdad? No porque Dios es bueno y no se puede negar a sí mismo, la consecuencia Él también la va a anular. No, la consecuencia la vamos a llevar, hermano, ¿sí? O sea, no confundamos las cosas. O sea, Dios es bueno, ¿sí? Pero, o sea, veamos la otra cara de la moneda. O sea, Dios es bueno, pero también es un Dios severo. Es un Dios consumidor, es un fuego consumidor, ¿sí? Pero ¿para quién? Para aquellos que también andamos descarriados o que andamos en malos caminos, ¿sí? O sea, por eso la escritura dice, habla acerca de los que fueron puestos como autoridad, ese que dice que no en vano llevan la espada, o sea, es lo mismo el Señor. O sea, dice, no quieres temer, haz el bien, ¿verdad? Y vas a recibir alabanza.
Entonces, de la misma manera nosotros con Dios, hermano, o sea, no queremos recibir, o sea, no queremos que Dios nos castigue o que Dios nos reprenda, o sea, hagamos el bien y vamos a recibir honor de parte de Dios, o sea, Dios nos va a exaltar, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscamos hacer lo bueno, hermano. Amén. Entonces, no confundamos, hermano, la gracia con la misericordia, ¿sí? Nosotros hallamos gracia delante de Dios por medio de quién? Por medio de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo murió, ¿sí? Y por su muerte, o sea, nosotros fuimos salvos, pero fue por misericordia. O sea, eso no quiere decir que hoy que como dicen por ahí, que estamos bajo la gracia, o sea, ya es un evangelio light. No, hermano. Si usted se pone a ver las cosas, cuando Jesucristo entró en escena, cuando Él vino a tierra, cuando Él llevó a cabo el sacrificio, ¿verdad? O sea, si usted se pone a ver bien, nos la pone un poco más difícil, o sea, para aquellos que dicen que estamos bajo la gracia, no, hermano, porque en el antiguo pacto, fíjese bien, en el antiguo pacto, para que fuese pecado, tenía que consumarse, ¿sí? Y era el pecado, el adulterio, la fornicación, el homicidio, el robo, el engaño, o sea, tenía que actuar uno para que fuera el pecado, para que se manifestara, ¿sí? Pero fíjese bien, cuando viene Jesús, entra diciendo, ahí lo dice, oyeron en los antiguos que fue dicho, no fornicarás o no adulterarás, dice, pues ahora yo les digo que todo aquel que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró. Luego vuelve a decir, oyeron que fue dicho, no matarás, sí, pero ahora yo les digo, les doy la correcta interpretación de que nada más con que hables mal de tu hermano, o odies a tu hermano, o guardes rencor de tu hermano, ya te conviertes en homicida. O sea, ¿qué significa, hermano? Que fíjese bien, para aquellos que dicen que estamos bajo la gracia, hoy ya no es necesario cometer el acto, hermano. Hoy solamente con que lo pensemos. Entonces, dígame, hermano, si esto es gracia. ¿Sí? O sea, nos la puso más difícil el Señor. O sea, por eso le digo, no confundamos. La gracia, hermano, que se derramó en nosotros, o sea, hallamos gracia por nuestro Señor Jesucristo ante Dios. Y en base a eso, Dios tuvo misericordia de nosotros, envió a su Hijo, se dio en la cruz y por medio de él, la condenación de nuestro pecado, de nuestro caminar en el tiempo pasado, o sea, se anuló. Eso fue la consecuencia del pecado de nuestra vida pecaminosa, que era una condenación eterna en el lago de fuego. Eso fue lo que se clavó en la cruz, hermanos. No fue clavada en la cruz la ley de Moisés. En la cruz se clavó el acta de los decretos que estaba en contra nuestra, lo que nos acusaba, ¿sale? No la ley de Moisés, la consecuencia, hermano, ¿sí? La condenación, lo que testiguaba contra nosotros. Eso fue lo que fue clavado en la cruz. Se nos dio una oportunidad. Por eso dice que con él fuimos juntamente crucificados, pero que también fuimos resucitados para que andemos en qué? En una vida nueva. Ahí fue, hermano, un borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Pero la escritura dice, crucifiquen al hombre, al viejo hombre, y luego dice, juntamente con qué? Con sus hechos. Entonces, nosotros como hijos de Dios, por adopción, ¿sí? O sea, nosotros ya no tenemos que andar pecando, hermano. Y usted me dirá, es que Dios sabe que somos pecadores, Dios sabe que nuestro corazón está de continuo a hacer la maldad. Sí, hermano, pero la escritura dice que el que peca no es de Dios, sino del diablo. Sí, fíjese bien, hermano, aquí es donde entra el grande problema. Es donde entra el grande problema acerca de la confusión de lo que es la gracia, porque creemos que porque estamos bajo la gracia, o sea, podemos pecar, pero esa es una grande mentira, es una grande herejía. No, hermano, los que somos de Dios, los que somos de Cristo, o sea, no tenemos que andar en el pecado, hermano. Sí, sí, la escritura dice, fíjese bien lo que dice. En el libro de los Gálatas habla, o sea, vamos a pecar, hermano, porque seguimos pecando, sí, pero pecamos, hermano, por error. Pecamos, hermano, sin creer. El apóstol Pablo, fíjese, y de ahí se han agarrado muchos hermanitos y dicen, no, es que el apóstol Pablo pecaba, el apóstol Pablo fallaba, porque la escritura lo dice, ¿verdad? No, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que no quiero hacer, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer lo hago. O sea, y la gente de ahí se agarra, el cristiano dice, ahí está, es que Pablo también pecaba. Sí, hermano, pero le voy a hacer una pregunta.
¿Usted cree que Pablo, a lo que él llamaba, así vamos a verlo así, lo que él llamaba pecado, con lo cual él estaba batallando, ¿usted cree que Pablo adulterara? ¿Usted cree que Pablo fornicara? ¿Usted cree que Pablo se drogara? ¿Usted cree que Pablo robara? ¿Usted cree que Pablo matara? No, hermano. Pablo sabemos que era un hombre el cual batallaba también con su carácter. Y es la manera, la escritura no lo dice, hermano, pero es la manera más clara de poder, hermano, comprender, o sea, de poder entender que tal vez Pedro, hermano, Pablo, en lo que él fallaba, a lo mejor era en su carácter. De la misma manera nosotros vamos a seguir pecando, hermano, ¿sí? Pecando. Pero fíjese bien, es muy diferente cuando pecamos sin querer, cuando pecamos por error, cuando pecamos por inercia, cuando hablamos mal del hermano, cuando chismeamos del hermano, cuando damos un falso testimonio, cuando nos enojamos con nuestros hijos, cuando nos enojamos con nuestra esposa, cuando decimos hasta una mala palabra, cuando volteamos y vemos a una mujer y la codiciamos en el corazón. O sea, esos son pecados que alcanzamos misericordia, alcanzamos gracia, como dicen, más bien alcanzamos perdón de Dios, porque dice que Dios es justo y fiel para perdonarnos. Pero es muy diferente, hermano, a que nosotros estemos viviendo en el pecado. Gálatas dice, hablando acerca de las obras de la carne, ¿verdad? El adulterio, la fornicación, el homicidio, las borracheras, las orgías. Dice la escritura, dice, los que practican, dice, como ya se los he dicho antes, dice, los que practican tales cosas, dice, no entrarán, ¿dónde? En el reino de Dios. ¿Sale? O sea, es muy diferente que fallemos, que pequemos por inercia, que pequemos por error, por un mal pensamiento, por una mala palabra, por un momento de enojo, de ira, a que estemos practicando la fornicación, a que estemos practicando el adulterio, a que estemos practicando el robo, a que estemos practicando la mentira, a que estemos practicando las maldiciones, a que estemos practicando, hermano, qué sé yo, o sea, las adicciones a las drogas o al alcohol. O sea, practicar, mi hermano, ¿sí? Ahí sí debemos de tener cuidado, hermano, cuando estamos practicando el pecado. A Dios no lo vamos a engañar, ni a nosotros, hermano. Engañaremos a los hermanos, pero nosotros ni a Dios los engañamos. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando el pecado en nuestra vida es una práctica, se vuelve o se convierte en un hábito, hermano. Entonces, ahí tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Y para aquellos que dicen o que creen que la salvación se pierde, hermano, más bien aquí el punto es de que si realmente como creyente que digo que soy, como cristiano que digo que soy, como persona que me congrego en una iglesia y estoy practicando el pecado, ahí es donde yo debo de hacerme la pregunta si realmente soy salvo. ¿Sí? ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay conversiones que son falsas. Hay falsas conversiones, hermano. Entonces, cuando nosotros practicamos el pecado, cuando nosotros, hermano, estamos caminando en el Señor y estamos retrocediendo a cada momento, cayendo, caigo, me levanto, caigo, me levanto, caigo, me levanto, tengo más caídas que las del santo, hermano, o se aplica a mí lo de 70 veces 7, ya me pasé de las 70 veces 7, entonces, hermano, ahí es donde yo tengo que examinarme y ver si realmente soy salvo. ¿Y sabe por qué le digo, hermano? Porque en la vida de Judas sucedió lo mismo. Judas caminó, hermano, con el Señor 3 años. Era el tesorero. Se congregaba, si lo quiere ver de esta manera. Estuvo en los sermones del maestro. Tal vez hasta predicó, hermano. 3 años. Yendo a la iglesia. ¿Y dónde terminó este amado hermano? Nunca fue salvo, hermano, nunca. Entonces, hoy en la actualidad, sucede lo mismo. Hay hermanos que dicen que son hermanos, que dicen que son cristianos, y realmente, hermano, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Porque si fuera así, hermano, en su vida el pecado no sería un hábito. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. En el libro de los Hebreos habla acerca de que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y si pecamos voluntariamente, fíjese bien, voluntariamente, dice, ya no queda más, creo que dice, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Qué significa, hermano? Que Cristo murió en la cruz,
una vez y para siempre. Fue, fue un acto perfecto, completo, una vez y para siempre. O sea, Él murió por nuestros pecados, hermano, en ese tiempo, en ese momento. O sea, Él no murió, hermano, déjeme decírselo, Él no murió por los pecados que todavía voy a seguir cometiendo deliberadamente. El sacrificio que hizo en la cruz, hermano, ya no entra en mi vida si estoy pecando deliberadamente. Por eso dice, a los que pecan deliberadamente, dice, ya no queda más sacrificio por el pecado, ya no queda efecto, ya no, sino una horrenda expectación de hervor de juicio, la que ha de devorar a los adversarios, a los que son enemigos de Dios por el pecado, hermano, porque dentro de las congregaciones hay hermanos que dicen que son hermanos, que viven en pecado, que viven en pecado. Entonces tenemos que tener cuidado. Falsas conversiones, hermano, y en el amor a Cristo, si tú eres una persona, si tú eres un creyente, que tu vida está así, hermano, que hermano, llevas caída tras caída, caída tras caída, y luego dices, al cabo Dios es bueno, Dios es misericordioso, y Dios me perdona, y cada mañana son nuevas sus misericordias, debes de tener cuidado, y hacernos un examen en nuestra vida, porque ahí hay una luz preventiva. O sea, realmente soy salvo, ¿sí? Entonces, por eso, hermano, tenemos que definir los conceptos, gracia y misericordia, ¿sí? Fíjese bien, en el antiguo pacto, hablando de gracia, en aquella generación, cuando estaba Noé, era una generación perversa, ¿sí? Pero fíjese bien, hermano, dice que Noé halló gracia